Si sientes que estás cambiando, que entiendes más, que ves las cosas que antes no veías y tu vida sigue exactamente igual, hay algo que no está funcionando. Y lo más incómodo es esto. No es que no lo estés intentando, es que probablemente te estás adaptando a lo mismo con una nueva forma de explicarlo. Y esa forma te hace sentir mejor, pero no cambia nada. Y lo peor es que ya te ha pasado más de una vez. Todos tenemos una ilusión de hacer un cambio en la vida, en algún momento de nuestras vidas. Y hay algo que probablemente te haya pasado más de una vez. Y si hay un poco de honestidad aquí, se va a reconocer de una forma muy fácil. Ese momento en el que algo hace clic, donde de pronto las cosas parecen tener sentido, donde lo que antes me confundía, ahora lo veo claro, incluso hasta se puede explicar, se puede poner en palabras, hablarlo con alguien y decir con seguridad que ahora sí se entiende lo que está pasando. Es justo en ese instante que se siente algo real, se siente como un verdadero cambio, como si algo ya se hubiera movido. Después de una conversación profunda, después de algo que impacta, después de un momento de reflexión donde todo encaja, aparece una sensación de que ahora sí las cosas van a ser diferentes, de que ahora sí las cosas van a comenzar a funcionar a mi favor, como si ya no fuera a caer en lo mismo de siempre. Es donde muchas veces se dice, esta vez no voy a reaccionar igual, esta vez sí voy a poner límites, esta vez voy a hacer lo que he venido postergando. Lo más interesante es que en ese momento no hay duda. Se siente completamente cierto lo que estoy diciendo, lo que estoy pensando. Y es ahí donde te convences de que ahora sí. Y luego pasa algo. Se vuelve a lo cotidiano, a lo mismo de siempre, a una conversación incómoda, a una situación que te toca emocionalmente, a ese momento donde hay que decidir de verdad, no pensarlo, no analizarlo, hacerlo. Y sin darnos cuenta, caemos en lo mismo. Volvemos a estar igual, volvemos a actuar igual, volvemos a dar la misma respuesta, a tener la misma reacción, la misma forma de ceder, la misma postergación de siempre. Y aparece una pregunta que no es nueva. ¿Por qué si ya lo tenía claro? ¿Por qué vuelvo a lo mismo? ¿Por qué si ya había entendido? Porque esto no es la primera vez que te pasa. Porque esto no pasa una sola vez, pasa varias veces. Pasa cuando sabes que tienes que cambiar algo, cuando sabes que tienes que comenzar algo importante, tomar una decisión, salir de una dinámica que ya no te está funcionando y durante días se piensa, se analiza, se entiende perfectamente y aún así seguimos en lo mismo. Sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos que debemos hacerlo, que añoramos hacerlo y sin embargo no, hay algo que no nos deja tomar esa acción. Y no es porque yo no lo entienda o porque simplemente las cosas no ocurren. Y eso nos comienza a confundir un poco. Porque por un lado tengo la claridad, hay conciencia de lo que hay que hacer, de lo que hay que cambiar. Incluso tengo la intención. Y por otro lado, la vida sigue exactamente igual. Es como si hubiera una separación. Lo que se entiende está por un lado y lo que se hace está por el otro. Entiendo lo que debo hacer, pero hago otras cosas, sigo en lo mismo de siempre. Y esas dos cosas no están conectadas. Es como si alguien que estudia un mapa durante horas lo memoriza, lo explica a la perfección, conoce cada camino del mapa, incluso puede guiar a otros.
y aún así esa persona no se mueve, está siempre ahí, en el mismo lugar. Así que desde afuera, cuando entendemos las cosas, sabemos lo que tenemos que hacer, desde afuera lo vemos como si fuera un avance. Lo que pasa es que es un avance sin movimiento. Aquí es donde está lo más delicado, porque al creer que estamos avanzando, como ya entendí lo que debo hacer, aunque no lo haga, lo siento como, vuelvo a repetir, como un avance, entonces no siento como que estoy estancada, se siente como un proceso, se siente como que estoy creciendo, como que algo está ocurriendo realmente. Entonces eso tranquiliza, porque cuando se siente que se avanza, desaparece esa necesidad de urgencia de cambiar, y es ahí donde muchas personas se quedan, no porque no quieran cambiar o porque no puedan, simplemente es porque confunden entender lo que debo hacer con realmente cambiarlo, con realmente tomar acción. Cuando digo acción, es acción masiva, es movernos al 100% hacia donde queremos ir. Cuando creemos que sí estamos avanzando y sin embargo no nos movemos, se puede seguir entendiendo cada vez más, se puede seguir viendo cada vez más, se puede seguir hablando mejor de lo que ocurre, de lo que debo hacer, y aún así seguir viviendo exactamente de la misma forma. Y si algo de esto resuena en ti, lo más probable es que esto te haya pasado no una vez, sino muchas veces. Y aquí viene cómo usamos el autoengaño, porque sin darte cuenta, esa forma de explicarlo comienza a suavizar lo que pasa, le quita peso, le quita esa urgencia que tienes de ir por lo que deseas, y convierte algo que debería incomodar en algo que se puede sostener sin cambiar. Y eso es muy peligroso, porque es una verdad a medias, porque puedes ver más, puedes entender mejor, puedes incluso explicarle a otros con mucha claridad, y aún así seguir haciendo exactamente lo mismo en el momento en que te toca vivirlo. No actúas, y ahí es cuando algo no encaja, porque si realmente estuviera cambiando algo, en algún punto tendría que notarse en lo que haces, no en lo que dices, no en lo que piensas, en lo que haces, tampoco en lo que entiendes, en lo que haces cuando ese momento aparece, ese momento donde deberías realizar el cambio, donde deberías actuar, y sin embargo no está sucediendo. Y en lugar de detenerte ahí, lo que suele ocurrir es que lo rodeas con más explicaciones, te pones excusas para hacerte creer que las cosas realmente van bien, que no debes hacer más, como si eso fuera suficiente para sostener la idea de que sí hay un cambio cuando realmente no lo hay. Entonces entras en un lugar muy particular. Sabes mucho de lo que te está sucediendo, lo puedes explicar, lo puedes ver en el tiempo real, y aún así te quedas en el mismo lugar, no haces cambios, no tomas acción, no cambias lo que debes cambiar creyendo que estás avanzando. Y ahí es donde el autoengaño ya no es evidente, no te estás dando cuenta, el autoengaño se vuelve elegante, te convences de e incluso se vuelve cómodo, y por eso cuesta tanto verlo. Así que entender no transforma. Estás en una conversación, algo simple, algo que ya ha pasado antes. Todo inicia normal, incluso de forma tranquila, y en algún punto algo cambia. Se reconoce el tono, se reconoce la reacción, se reconoce incluso lo que está a punto de decirse. Lo ves, lo entiendes, lo tienes claro, sabes exactamente hacia dónde va. Sabes que si sigues por ahí, todo va a terminar igual que siempre. Vas a seguir sintiéndote igual, llevando la misma vida que quieres realmente cambiar, esa que te incomoda, y aún sigues ahí. Dices lo mismo,
respondes igual que siempre, la conversación toma el mismo rumbo de siempre y cuando termina hay un momento de silencio donde algo ya sabe lo que pasó, algo en tu interior. Sí, estás exactamente igual repitiendo lo mismo que no quieres repetir. Y eso no pasa solo ahí. Pasa cuando sabes que tienes que tomar una decisión y la postergas. Cuando sabes que hay algo que tienes que comenzar y lo dejas para después. Cuando reconoces el patrón incluso antes de que ocurra y aún así lo sigues, sabiendo exactamente cómo va a terminar, como termina siempre. Ahí es donde se vuelve incómodo, porque ya no se puede decir que es falta de claridad, porque lo tienes claro, sabes lo que tienes que hacer, sin embargo no cambia. Y eso es lo que cuesta aceptar. Entender no transforma. La acción, y lo sigo diciendo y lo voy a seguir diciendo a lo largo de este video, la acción es lo que transforma, aunque me incomode. Y entre más me incomode tomando acción, llega el momento en que esa incomodidad se va perdiendo hasta que comience a sentirme cómoda. Y es que lo que está en juego no es lo que sabes, es desde dónde estás actuando cuando ese momento aparece. Tienes que estar consciente de cuándo repites desde el mismo lugar o de cómo repites desde el mismo lugar. Hay algo que comienza a notarse cuando esto se repite varias veces. No es algo que alguien te diga o que se explique fácilmente. Es algo que se siente en el interior, como cuando decides hacer algo distinto, te propones cambiar y durante un momento parece que sí, que ahora va en serio, que esta vez realmente va a ser diferente. Pasa cuando decides no reaccionar igual en una conversación, cuando te dices que ahora sí vas a poner un límite, cuando decides comenzar eso que llevas tiempo postergando y en ese instante todo parece que lo tienes alineado, como si finalmente estuvieras saliendo de lo mismo. Pero luego llega el momento el momento real. No el momento donde lo piensas o lo analizas, como lo he dicho antes, sino ese instante concreto donde tienes que hacerlo, donde tienes que sostener eso que decidiste. Y ahí, sin darte cuenta, todo vuelve a encajar igual, la misma reacción, la misma respuesta, la misma forma de actuar. ¿Por qué ocurre eso? Porque hay algo más profundo que sigue funcionando igual, algo que no cambió y que termina llevando todo otra vez al mismo lugar. No tiene que ver con lo que dices, con lo que intentas hacer, tiene que ver desde dónde lo estás haciendo. Si lo estás haciendo desde tu poder o lo estás haciendo desde tus miedos. Cuando lo haces desde los miedos es cuando la cosa no cambia. Porque puedes cambiar tus palabras, puedes cambiar tus intentos, puedes incluso cambiar la forma en que comienzas. Pero si ese lugar interior, desde donde toma esas decisiones, sigue siendo el mismo, el resultado termina siendo el mismo. Voy a explicar lo que es una falsa sensación de progreso. Hay algo que inicia después de vivir esto varias veces. Esto de tener claridad, de sentir que he avanzado con el simple hecho de que aunque no tome acción, yo entienda las cosas. Esto lo hace más difícil de notar porque ya no lo siento como un error, comienza a sentirse como un avance. Entonces, ¿para qué voy a realizar cambios si estoy sintiendo que estoy avanzando? Hace tiempo alguien me decía algo muy claro. Me decía: yo ya entiendo por qué reacciono así. Ya sé de dónde viene. Ya puedo verlo cuando me está ocurriendo. Incluso a veces lo veo antes de que me ocurra. Y siento que estoy mucho mejor que antes. Y mientras lo decía, todo sonaba coherente, todo tenía sentido. Incluso parecía que realmente había un avance,
El problema vino después, porque esa misma persona, en el momento donde tenía que hacer algo distinto, donde tenía que sostener lo que ya entendía, volvió a reaccionar igual. Volvió a ceder en lo mismo, volvió a postergar lo que ya sabe que tenía que hacer. No tomó las acciones necesarias. Y cuando se le preguntó qué había pasado, la respuesta fue interesante. Dijo: sí, lo vi, me di cuenta, supe exactamente lo que estaba haciendo y no lo cambié. Y eso es más común de lo que crees. Ahí es donde algo no encaja, porque hay claridad, conciencia, hay incluso anticipación, y aún así no hay cambio. Eso es lo que confunde a las personas, porque desde adentro se siente como si se estuviera avanzando, como si todo ese entendimiento ya fuera parte del cambio, como si el simple hecho de verlo ya fuera suficiente, y no es suficiente. Y es ahí donde comienza la trampa, que esa sensación de ahora sí lo entiendo, reemplaza esa urgencia de hacer algo distinto. Entonces todo comienza a sentirse como un proceso, como crecimiento, como si todo estuviera en camino, aunque en la práctica nada esté cambiando realmente. Y es lo más importante. Poco a poco te acostumbras a eso, a entender mucho, a observarte, a analizarte, a darte cuenta, sin intervenir en lo que haces, sin moverte hacia otra dirección. Y eso es peligroso, no porque no estás consciente, es una conciencia que se vuelve suficiente para sentir que estás avanzando, aunque no lo estás. Ahí es donde muchas personas se quedan años de años sin avanzar y sin entender por qué. Si saben lo que tienen que hacer, su vida sigue igual. No es que estén perdidas, es que están convencidas de que están avanzando, cuando en realidad solo están viendo mejor las cosas que siguen repitiendo. Pero llega un momento donde hay un quiebre, cuando ya tomamos conciencia de ello y además acción. Llega ese punto donde ya no se puede sostener igual, no porque algo externo cambie, sino porque internamente comienza a sentirse diferente, como si esa sensación de avance dejara de ser suficiente, como si entender no alcanzara, como si algo dentro empezara a incomodar de verdad, porque sí comienza a incomodar. Es ese momento donde te escuchas decir lo mismo una y otra vez, donde te ves reaccionando igual, de nuevo, donde reconoces el patrón mientras está ocurriendo, y en lugar de sentir que estás en proceso, comienzas a sentir repetición, como si ya no pudieras seguir explicándolo de la misma manera. Te comienzas a incomodar por no moverte, y ahí es cuando algo cambia, no afuera, porque nada cambia afuera, es cuando cambia algo adentro, porque ya no encaja tan fácil justificarlo, ya no tranquiliza igual pensar que es parte del proceso, que estoy avanzando, que voy en camino. Ya no se siente suficiente decir que con el tiempo va a cambiar. Comienza a hacerse evidente que hay algo que no estás tocando, que ya ha pasado el tiempo, que sigues en lo mismo y no avanzas. Esta persona refleja muy bien ese punto. Lleva meses trabajando en sí mismo, leyendo, entendiendo, identificando patrones. Incluso podría explicar perfectamente por qué reaccionaba como reaccionaba. Un día tuvo una conversación con alguien cercano, una de esas conversaciones donde normalmente terminaba cediendo para evitar el conflicto, y esta vez ocurrió lo mismo. Se escuchó diciendo lo que siempre decía, sintió la incomodidad, reconoció exactamente el momento y aún así volvió a hacerlo. Solo que esta vez fue distinto, porque ya no pudo engañarse. Y eso es incómodo porque ya no hay excusas. Y eso es muy importante.
se hizo consciente, tomó conciencia de ello, aunque reaccionó igual, pero ya no estuvo en él la excusa de que, ok, estoy avanzando, ok, estoy en el proceso. No, en ese momento se dijo a sí mismo, estoy haciendo lo mismo de siempre, que me va a llevar a lo mismo de siempre. Así que terminó la conversación, se quedó en silencio y lo que antes hubiera explicado o justificado, esta vez simplemente lo vio, sin suavizarlo, sin ponerse excusas, sin decir que, como les decía, que es parte del proceso, de que voy mejorando. Y lo que se dijo fue, ya no puedo seguir diciendo que estoy cambiando, porque sigo haciendo lo mismo. Ese es el quiebre, no el que motiva, el que confronta, el que me hace preocuparme realmente y decir, no, o sea, ya es momento de que yo comience a hacer las cosas que ya sé que tengo que hacer. Es el momento en que ya no puedo seguir ignorando lo que es evidente, porque en ese punto lo que aparece es algo muchísimo más directo. Es una decisión que has venido postergando, que la has venido evitando, algo que has estado posponiendo, algo que le has estado rodeando con explicaciones, con excusas, y ese momento no es nada cómodo. No tiene nada de motivador, no se siente bien, sin embargo es un momento muy claro. Es ese momento donde dejas de decir que estás en proceso, que estás avanzando y empiezas a ver que sigues en el mismo lugar y comienzas a tomar nuevas decisiones, a actuar de forma distinta de acuerdo con esas nuevas decisiones, actuar a tu favor hacia mejorar eso que necesitas, a caminar hacia donde quieres llegar, a cambiar lo que tienes realmente que cambiar. ¿Cuándo se da el verdadero cambio? Cuando llegas a ese punto en el que algo se ordena diferente, no porque entiendas más, sino porque ya no puedes seguir haciendo lo mismo sin verlo con claridad. Ya estás consciente realmente de ello, así que ya no encaja igual, ya no se siente igual. Me contaban algo muy simple. Una persona llevaba tiempo diciendo que iba a poner límites. Lo entendía perfectamente. Sabía por qué no lo hacía. Incluso podía explicarlo mejor que nadie. Un día le escriben para pedirle algo que no quería hacer, algo que normalmente aceptaba por no incomodar a los demás. Vio el mensaje, lo leyó, sintió lo de siempre, esa incomodidad en el cuerpo, ese impulso de decir que sí para evitar el momento. Y esta vez se quedó mirando la pantalla. La miró unos segundos. Sabía exactamente lo que iba a pasar si respondía como siempre. También sabía lo que tenía que hacer. Y aún así no era fácil, porque hacerlo es otra cosa. Y en ese momento hizo algo distinto. No grande, no perfecto, simplemente respondió diferente. Dijo que no. Después de enviarlo, no se sintió fuerte, tampoco se sintió seguro, ni orgulloso. Se sintió raro, como si no fuera él. Y sin embargo, ahí había algo distinto. Fue lo que hizo. Y eso es lo que nadie logra sostener, o casi nadie logra sostener. Eso repetido en otros momentos comienza a cambiar algo. No de inmediato, pero sí comienza a cambiar. Cuando yo hago alguna acción que me incomoda y sé que estoy en lo correcto y es lo que debo hacer, lo hago y no me siento bien, como con esa persona se siente rara, extraña, porque ya tengo otros hábitos, el hábito de postergar o el hábito de decir que sí cuando quiero decir que no, el hábito de ponerme siempre en el último lugar. Cuando yo comienzo a tomar conciencia y a actuar de otra forma, el cuerpo se incomoda, pero
Háganlo una y otra vez y verán cómo el cuerpo comienza a acomodarse, cómo ustedes comienzan a sentirse mejor, más seguros. Y luego ya les va a ser más fácil hacer las cosas que tienen que hacer de la forma en que la tienen que hacer. Y ahí es donde comienzas a notar la diferencia, no en lo que sabes, sino en lo que haces distinto en el momento en que aparece, en lo que haces a tu favor en ese justo momento. Porque entenderlo ya lo sabías, hacerlo es otra cosa. Y después de todo esto, hay algo que comienza a quedar claro. Es algo que se siente, no es que nos lo dicen, se siente. Es algo que ya no encaja seguir haciendo lo mismo solo porque tengo más claridad. Ya no es suficiente solo con entender. Ya no alcanza con reconocer ese patrón. Si cada vez que aparece, todo vuelve a repetirse. Y probablemente esto no sea nuevo. En algún momento ya lo habías visto, ya lo habías escuchado, lo habías entendido. Ya habías sentido que ahora sí iba a ser diferente. Y aún así terminó ocurriendo exactamente lo mismo. Y ahí es donde está el punto. Recuerda, no es en lo que sabes, es en lo que pasa y lo que haces cuando aparece el momento. Porque ese momento es el que define todo. No cuando estás tranquilo, no cuando lo piensas, no cuando lo analizas, sino cuando estás ahí en la situación real, donde normalmente todo se repite y sabes exactamente de qué te estoy hablando. Allí es donde la mayoría de las personas falla, no por falta de intención, sino porque no hay una forma de sostener algo distinto en ese instante, porque ya estamos acostumbrados a otra cosa. Y romper esos hábitos es difícil, no imposible, y solo con la práctica podemos lograrlo. Por eso lo que estoy preparando no va hacia más información, no va hacia seguir explicando lo mismo, va hacia algo muchísimo más directo, que es trabajar esto donde realmente importa, en ese momento donde todo se activa para que deje de quedarse en claridad y comience a reflejarse en lo que haces, comience a reflejarse en tu vida y en los resultados que obtienes de ella. Entender puede abrirte los ojos, pero lo que haces es lo que realmente importa. Lo que haces es lo que realmente cambia algo. Sí, la acción. Y si algo de esto te resonó, no de la teoría, sino porque te viste ahí, en esos momentos donde sabes lo que tienes que hacer y aún así no lo haces, entonces este canal es para ti. Suscríbete, porque aquí no vas a encontrar motivación sin fundamento ni frases bonitas. Aquí vamos a trabajar exactamente eso que te está ocurriendo. Si conoces a alguien que está en este punto, que dice que quiere cambiar y sigue en lo mismo de siempre, compártele este video, porque probablemente esto le haga, le llegue y le encuentre sentido. Y me interesa leerte, no desde lo que piensas, sino desde lo real. ¿En qué momento sabes lo que tienes que hacer y aún así no lo haces? Esto es Sanar para Amarte y nos vemos en el próximo video.